Después de 10 años de matrimonio, mi esposa me dijo: Juan nunca será su verdadero padre. Deja de pretender. Es curioso cómo 10 años de tu vida pueden borrarse con una sola frase. 10 años de preparar almuerzos, ayudar con la tarea, ir a las reuniones de padres y maestros, y enseñarle a una niña a andar en bicicleta. Todo se esfumó en un instante. Sucedió el martes pasado. Mi esposa Karen y yo estábamos teniendo una pequeña discusión sobre mi hijastra Andrea. Tiene 17 años y quería ir a una fiesta a 3 horas de distancia. Le dije que no. Era un fin de semana de clases y no conocía a los padres. Era lo que cualquier padre normal habría dicho. Karen no lo vio así. Sus ojos adoptaron una expresión fría y dura, una mirada que había estado viendo con cada vez más frecuencia. Estábamos parados en la cocina, la misma cocina que había remodelado con mis propias manos 3 años atrás. Cruzó los brazos y lo soltó, con una voz cargada de una década de resentimiento que no había entendido completamente hasta ese momento. Nunca será su verdadero padre. Deja de pretender serlo. No respondí. No grité. No dije una palabra. Solo sentí que algo dentro de mí se apagaba. Fue como si alguien desconectara un interruptor. La parte de mí que lo intentaba, la parte que se preocupaba, la parte que nos veía como una familia simplemente se apagó. Conocí a Karen cuando Andrea tenía 7 años. Su padre biológico era un irresponsable que había estado ausente desde que era una niña pequeña. Durante 10 años, fui el único padre que ella había conocido. No estaba pretendiendo. Solo estaba siendo un padre. Me di la vuelta, salí de la cocina y me encerré en mi taller en el garaje. Me quedé allí durante horas, organizando tornillos y limpiando herramientas, dejando que el silencio se apoderara de todo. Karen no fue a buscarme. Cuando finalmente entré a la casa tarde esa noche, ella ya estaba dormida en nuestra cama. Dormí en el sofá. A la mañana siguiente, me desperté temprano con el sonido de voces en la cocina. Eran Karen y Andrea, y se estaban riendo. No era una risita, era una risa fuerte y burlona. Me acerqué sigilosamente al pasillo y escuché. No puedo creer que por fin se lo hayas dicho, dijo Andrea, con su voz llena de un regodeo cruel que me resultaba nuevo. Mamá, ¿no viste su cara? No tuvo precio. Bueno, es la verdad, respondió Karen. Y necesitaba oírla. Todas sus pequeñas reglas y sus sermones, actuando como si tuviera algún derecho. Solo es el tipo que paga las cuentas. Esa fue la gota que colmó el vaso. No era solo Karen. Eran las dos. 10 años de mi vida, mi amor, mi dinero y mi esfuerzo. Y todo lo que yo era para ellas era una broma. Una billetera. Un tipo que pretendía ser algo que no era. Volví a la sala. Mis movimientos eran lentos y deliberados. El silencio interior se había transformado en una especie de calma extraña. Ya no estaba enfadado. Simplemente, había terminado. Subí a nuestro dormitorio, busqué 2 de mis viejas bolsas de lona y empecé a empacar. Metí mi ropa, mis artículos de aseo, las fotos de mis padres que tenía en la mesilla de noche. Dejé todo lo demás. Dejé las fotos de Andrea y yo en su primer partido de fútbol. Dejé la taza que me regaló para el Día del Padre y que decía, el mejor papá adicional del mundo. Todo eso ahora me parecía una mentira. Mientras hacía la maleta, hice una llamada. Llamé a un agente inmobiliario, un tipo llamado Tomás, para quien había trabajado hace unos años. Le dije que necesitaba vender mi casa y que debía hacerlo rápido. Se sorprendió, pero dijo que podría tener el papeleo listo para esa tarde y un cartel de se vende en el jardín para la mañana siguiente. Le dije que era perfecto. La casa estaba a mi nombre. La había comprado y pagado la mitad de la hipoteca antes de siquiera conocer a Karen. Mi abogado había insistido en un acuerdo prenupcial, un documento que Karen en su momento calificó de insultante, pero que firmó de todos modos. En él se establecía claramente que la casa era mi propiedad prematrimonial. Estaba a punto de descubrir lo importante que era ese papel. Terminé de empacar y bajé mis maletas. La casa estaba en silencio. Ellas se habían ido al colegio y al trabajo. Entré en la cocina y cogí un bloc de notas del cajón de los trastos. Escribí estas palabras. Tienen razón. No soy su verdadero padre y ustedes no son mi verdadera familia. Dejé la nota sobre la encimera de la cocina, justo donde se habían estado riendo de mí una hora antes. Salí de esa casa y no miré atrás. Conduje hasta mi oficina, un pequeño espacio que alquilaba para mi empresa de contratistas y me senté en el aparcamiento un rato. Luego me puse a trabajar. Llamé a mi abogado y le conté lo que pasaba.
Simplemente dijo, bien. Ya era hora. Llamé a mi banco y redirigí mi nómina a una nueva cuenta privada. Traspasé mis ahorros personales, cada centavo que había ganado antes del matrimonio, a esa misma cuenta. Dejé en la cuenta conjunta el dinero suficiente para pagar los gastos de un mes. Después de eso, el problema sería suyo. Esa tarde, me reuní con el agente inmobiliario y firmé el contrato de exclusiva. Prometió colocar el cartel a la mañana siguiente, antes de que se despertaran. Por primera vez en 10 años, sentí una sensación de libertad. Ya no era un padre de mentira. Ya no era una billetera. Era solo yo. Y estaba empezando de nuevo. Pasé esa noche en el sofá de la casa de mi amigo Julio. La primera oleada de mensajes empezó sobre las 4 de la tarde, cuando Andrea habría llegado del colegio. Era una foto de la nota con una simple pregunta. ¿Qué es esto? No respondí. Una hora después, Karen empezó a llamar. Dejé que saltara el buzón de voz. Dejó 7 mensajes seguidos. El primero era de enfado. Llámame ahora mismo. Esto no es gracioso. Los siguientes eran de confusión. ¿Dónde estás? ¿Estás intentando asustarnos? Los últimos eran de puro pánico. Vale, ya has dejado claro tu punto. Vuelve a casa y podemos hablar. Esto es una locura. No puedes irte así. A la mañana siguiente, estalló la tormenta. Mi teléfono empezó a sonar a las 7 en punto. Era Karen, y gritaba. Hay un cartel de se vende en nuestro jardín. ¿Nuestro jardín, Juan? ¿Qué has hecho? Contesté al teléfono, con la voz completamente tranquila. No es nuestro jardín, Karen. Es mi jardín, y estoy vendiendo mi casa. No puedes hacer eso. Chilló. Yo vivo aquí. Andrea vive aquí. Este es nuestro hogar. No, dije, es mi hogar. Tú solo vivías en él y ahora lo vendo. El agente dice que el mercado está bien, así que probablemente deberías empezar a buscar un nuevo sitio para vivir. Tienes unos 30 días, quizás 60 si tienes suerte. La oí refunfuñar, intentando formar palabras. Mi abogado te destrozará por esto. No puedes echarnos así. Sugiero que tu abogado revise nuestro acuerdo prenupcial, dije. En concreto, la parte sobre los bienes prematrimoniales. La casa es mía, Karen. El dinero que gané antes de casarnos es mío. El negocio que construí es mío. Tienes derecho a la mitad de lo que ganamos juntos, que después de tus hábitos de gasto no es mucho. Adiós. Colgué y bloqueé su número. Luego, bloqueé el número de Andrea. Sabía que esto era solo el principio. La siguiente escalada vino de su madre, Elena. Me llamó esa tarde y cometí el error de contestar. Ni siquiera dijo hola. Simplemente empezó una arenga sobre cómo era un monstruo cruel y despiadado por abandonar a mi familia. Tienes una hija que te quiere, Juan, gritó. No, Elena, no la tengo, respondí. Tengo una hijastra que se rió con su madre de cómo yo solo era el tipo que paga las cuentas. Hay una diferencia. Es una niña. Comete errores. Tiene 17 años. La corregí. Tiene la edad suficiente para saber lo que dice, y Karen desde luego que la tiene. Durante 10 años, les di todo. Mi tiempo, mi dinero, mi amor. Y a cambio, me dijeron que estaba pretendiendo ser lo que no soy. Ya he terminado de fingir. Las estás echando a la calle, lloró. Estoy vendiendo mi propiedad, dije. Lo que Karen haga a continuación es problema suyo. Tiene un buen trabajo y puede buscar un apartamento. Es una mujer adulta. Es hora de que empiece a actuar como una. Colgué antes de que pudiera responder. La sensación de derecho de esa familia era asombrosa. Realmente creían que yo estaba obligado a proporcionar un hogar a 2 personas que se habían burlado de mí y me habían faltado al respeto abiertamente. Unos días después, recibí un correo electrónico de aspecto formal. Era de un abogado. Karen se había movido rápido. El correo estaba lleno de amenazas legales. Exigía que retirara la casa del mercado inmediatamente. Exigía que restableciera su acceso a nuestras cuentas conjuntas. Exigía que pagara sus honorarios legales y los daños emocionales. Era una obra de ficción. Se lo reenvié a mi propio abogado, quien envió una respuesta unas horas después. Su correo fue breve y directo. Incluía una copia de nuestro acuerdo prenupcial firmado. Incluía un estado de cuenta que demostraba que el pago inicial y años de pagos de la hipoteca habían salido de mis cuentas prematrimoniales. Terminaba con una simple frase. Cualquier intento adicional de reclamar la propiedad de los bienes separados de mi cliente será contestado con una contrademanda por litigio temerario. La amenaza legal cesó después de eso.
La casa recibió una oferta en una semana por encima del precio de venta. El mercado realmente estaba bien. La firma se programó para dentro de 45 días. El tiempo se agotaba para Karen y Andrea. La siguiente persona en contactar fue Andrea. Me envió un mensaje en las redes sociales. Casi lo borro sin leer, pero la curiosidad pudo más. No era una disculpa. Era una lista de exigencias. Como estás vendiendo la casa, me debes el fondo para mi universidad, escribió, y necesitas seguir pagando mi coche y mi teléfono está en tu plan familiar, así que no puedes sacarme de él. Me quedé mirando el mensaje. Después de todo lo que había pasado, después de que se hubiera reído de mí y me hubiera llamado pagador de cuentas, todavía creía que le debía algo. El descaro era casi admirable. Escribí una única respuesta. Andrea, no soy tu verdadero padre. No soy responsable de tus finanzas. Deberías hablar con tu madre de estas cosas. Eso es lo que hacen las familias de verdad. Ella respondió con una sarta de insultos, llamándome perdedor y falso, diciendo que de todos modos nunca le había caído bien. No respondí. Solo hice una captura de pantalla de la conversación y se la envié a Karen con el pie de foto. Le has enseñado bien. Luego, bloqueé a Andrea en todas las plataformas. Las últimas semanas antes de la firma fueron de una tranquilidad extraña. Me enteré por una amiga en común que Karen estaba entrando en pánico tratando de encontrar un apartamento que pudiera pagar con su salario. Al parecer, había estado mirando lugares muy por encima de sus posibilidades, esperando aún el nivel de vida que yo le había proporcionado. La realidad de su nueva situación económica le estaba golpeando fuerte. Esta amiga en común, Sara, me llamó unos días antes de la firma. Sonaba incómoda. Hola, Juan. Karen me ha estado llamando histérica. Quería que te preguntara si considerarías darle parte del dinero de la venta de la casa para ayudarla a establecerse. ¿Te dijo por qué estoy vendiendo la casa? Pregunté. Dijo que habían tenido una pelea y que habías exagerado. Me reí. Me dijo que no era el verdadero padre de Andrea y que debía dejar de pretender serlo. Luego las escuché a ella y a Andrea riéndose de que solo era el tipo que pagaba las cuentas. Así que decidí dejar de pagarlas. El prenupcial es claro, Sara. La casa es mía. Ella recibirá su parte de los bienes conyugales, y eso es todo. No soy un banco. Sara guardó silencio un momento. Vaya, ella omitió esa parte. Lo siento, Juan. No te molestaré más. El día de la firma, mi abogado se encargó de todo. Firmé los papeles en su despacho, y el dinero se transfirió a mi nueva cuenta privada. Después de que mi abogado cobrara sus honorarios, le pedí que extendiera un cheque a Karen por su parte legal de los bienes conyugales. Era una cantidad respetable, suficiente para la entrada de un pequeño apartamento o para pagar el alquiler durante unos años. Pero no era el premio gordo que ella creía que iba a conseguir. Era un corte limpio. Mi abogado le envió el cheque por mensajería junto con los papeles de divorcio finales. No quería volver a verla. Esa noche, estaba en mi nuevo apartamento, un pequeño piso de 2 habitaciones que alquilaba en el centro. Estaba vacío, excepto por un colchón en el suelo y algunas cajas, pero era mío. Sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté. Era Karen. Debía de haber conseguido un teléfono nuevo. No gritaba. Su voz era tranquila, derrotada. Recibí el cheque, dijo. ¿Y los papeles? Bien, dije. ¿De verdad esto es todo, Juan? Preguntó. ¿Tiras 10 años por la borda por un comentario estúpido? Karen, no fue un comentario, dije. Fueron 10 años de que tú sintieras eso y no lo dijeras. Fueron tú y Andrea riéndose de mí. Fueron tú viéndome como una billetera. El comentario no terminó con nuestro matrimonio. Solo reveló que en realidad nunca lo tuvimos. Ella empezó a llorar. ¿Qué se supone que debemos hacer? Los apartamentos que puedo pagar son minúsculos. Andrea está furiosa porque ahora tiene que ir a una universidad comunitaria. Nos has arruinado la vida. No, dije, y por primera vez, sentí un destello de ira. Tú lo hiciste. Tuviste a un hombre que quería a tu hija como si fuera suya. Tuviste una casa preciosa. Tuviste a un compañero que te apoyaba. Tuviste una familia. Y la tiraste a la basura porque creíste que podías conseguir algo mejor. Y ahora te toca comprobar si tenías razón. Colgué el teléfono y bloqueé el nuevo número. Miré a mi alrededor, en mi apartamento vacío. No era mucho, pero era real, y era todo mío. El siguiente capítulo de este desastre comenzó aproximadamente un mes después.
recibí otra llamada de un número desconocido. Casi lo ignoré, pero estaba esperando la llamada de un proveedor, así que contesté. La voz de un hombre, áspera, preguntó si yo era Juan. Le dije que sí. Me llamo Ricardo, dijo. Soy el padre de Andrea, su padre biológico. Karen me llamó la semana pasada. Por lo que veo, necesito escuchar tu versión de la historia. Mi primer pensamiento fue que era otra trampa. Karen, desesperada, había localizado al padre irresponsable para usarlo como arma contra mí. Acepté reunirme con él, pero en mis términos. Un lugar público, un café del centro a la mañana siguiente. Quería un testigo, así que le pedí a mi amigo Julio que se sentara en una mesa cercana por si acaso. Ricardo era conductor de camiones de larga distancia, solo estaba de paso por la ciudad. Parecía cansado, pero me miró directamente a los ojos cuando me dio la mano. Me contó que Karen lo había llamado de la nada, llorando, diciéndole que yo era un monstruo abusivo que las había echado a la calle y intentaba dejarlas en la miseria. Dijo que iba camino a enfrentarse a mí cuando decidió investigar un poco primero. Descubrió que yo tenía buena reputación en la ciudad, que mi negocio era sólido. No cuadraba con la historia que ella contaba. Así que se lo conté todo. Le conté sobre los últimos 10 años. Le conté sobre el comentario y sobre cómo las escuché riéndose en la cocina. Le mostré la captura de pantalla del mensaje de Andrea exigiendo el fondo para la universidad y los pagos del coche. Él solo movió la cabeza, con evidente disgusto. Yo fui un irresponsable, dijo, con voz baja. Las abandoné y lo reconozco. Fui un mal padre, pero nunca fingí ser algo que no era. Lo que te hicieron a ti, después de que asumieras el papel que yo no cumplí, eso sí que es cruel. Me dijo que no tenía intención de volver con Karen. Solo quería ver a su hija. Me preguntó cómo era ella en realidad. Fui honesto. Le dije que era inteligente, divertida y atlética, pero que su madre y su abuela le habían llenado la cabeza con una sensación de que merece todo. Le dije que, en el fondo, era una buena chica, pero que le habían enseñado a ver a las personas por lo que podían darle. Hablamos durante casi 2 horas. Fue una de las conversaciones más extrañas de mi vida. Al final, me dio las gracias por ser honesto. Dijo que iba a ver a Andrea, pero no para salvarla de mí. Iba a darle una lección de realidad que llevaba mucho tiempo pendiente. Una semana después, Ricardo me llamó de nuevo. Dijo que su conversación con Andrea había sido un desastre. Había intentado explicarle que el mundo no le debía nada, que había faltado al respeto al único padre que había tenido, y que necesitaba disculparse. Ella simplemente le gritó, lo llamó perdedor por abandonarla y le dijo que no necesitaba otro padre falso en su vida. El movimiento final y desesperado de Karen fue un ataque a mi negocio. Descubrió el nombre de uno de mis clientes más importantes, una empresa constructora dirigida por una mujer astuta llamada Diana. Karen dejó un largo y confuso mensaje de voz en el teléfono de la oficina de Diana, afirmando que yo era emocionalmente inestable, que estaba pasando por un divorcio complicado y que no se podía confiar en mí para gestionar un proyecto. Diana me llamó inmediatamente. Esto era un problema serio. Mi reputación lo es todo en mi trabajo. Le pregunté a Diana si podía reunirme con ella en persona. Entré en su despacho, me senté y expuse los hechos. Mi exesposa está disgustada con los términos de nuestro acuerdo prenupcial, dije. Está intentando dañar mi reputación para ganar ventaja. No afectará al proyecto. Mi vida personal es mía, pero le aseguro que mis compromisos profesionales son sólidos. Diana simplemente asintió. Llevo mucho tiempo en este negocio, Juan. Reconozco a una exesposa resentida cuando la oigo. No te preocupes. Solo sigue con el buen trabajo. El intento de Karen de arruinar mi medio de vida había fracasado. De hecho, probablemente había fortalecido mi relación profesional con Diana. Lo último que supe es que Karen y Andrea viven en un pequeño apartamento de 2 dormitorios al otro lado de la ciudad. Karen tuvo que conseguir un segundo trabajo a tiempo parcial para llegar a fin de mes. Andrea trabaja en un restaurante de comida rápida para ahorrar para la universidad comunitaria. Ricardo, su verdadero padre, le envía un poco de dinero cuando puede, pero me dijo que adjunta una nota a cada pago que dice, esto es lo que pasa cuando das por sentado a las buenas personas. Unos meses después, la volví a ver en el supermercado. Estaba con un hombre nuevo que ya parecía cansado de ella. Me vio y, por un instante, pensé que iba a decir algo, pero solo hice un leve gesto con la cabeza, giré mi carrito y seguí por el siguiente pasillo. No sentí ira. No sentí nada en absoluto. Solo éramos 2 extraños cruzando pasillos, cada uno con su vida.
La vida se estabilizó en una nueva normalidad después de eso. Me centré en mi negocio, volví a hacer ejercicio y pasaba los fines de semana haciendo senderismo con mi perro. La paz era increíble. No me había dado cuenta de todo el estrés de baja intensidad con el que había estado viviendo durante 10 años hasta que desapareció. La necesidad constante de manejar los estados de ánimo de Karen, de intentar conectar con una hijastra que me veía como un obstáculo, el juicio interminable de su madre. Era como un ruido de fondo al que me había acostumbrado tanto que ya ni lo oía. Ahora, todo lo que oía era silencio. Unos 6 meses después de que el divorcio fuera definitivo, recibí una llamada en mi oficina. Mi asistente dijo que había un hombre llamado David al teléfono que necesitaba hablar conmigo sobre un asunto personal relacionado con Karen. El nombre no me sonaba al principio, y luego caí. Era el nombre del tipo que había visto con ella en el supermercado. Mi primer instinto fue decirle a mi asistente que colgara. No quería más drama, pero la curiosidad pudo más. Le dije que pasara la llamada. Su voz estaba tensa. Juan, me llamo David. Sé que esta es una llamada extraña. Conseguí el número de tu negocio de un contratista que trabajó en tu antigua casa. Soy el tipo. Bueno, soy el novio de Karen. De acuerdo, dije, reclinándome en mi silla. Mira, no quiero empezar nada, dijo, bajando la voz. Es solo que siento que me estoy volviendo loco, y tengo la sensación de que tú eres la única persona en el planeta que podría entenderme. ¿Puedo invitarte a una cerveza? ¿5 minutos de tu tiempo? Eso es todo lo que pido. Había una desesperación en su voz que reconocí. Era el sonido de un hombre razonable intentando dar sentido a una situación irrazonable. En contra de mi mejor juicio, acepté. Nos vimos en un bar tranquilo al otro lado de la ciudad más tarde esa semana. David se parecía exactamente a como lo recordaba del supermercado. Cansado. Me contó que había conocido a Karen a través de una aplicación de citas unos 4 meses después de que yo me fuera. Dijo que al principio era encantadora. Le contó una triste historia sobre su malvado exmarido que la había abandonado a ella y a su hija, dejándolas en la miseria después de que ella le hubiera dedicado su vida. David, siendo un tipo decente que también había pasado por un divorcio, sintió lástima por ella. Dijo que los primeros meses fueron buenos. Luego empezaron a aparecer las señales de alarma. Empezó con el dinero. Siempre se quejaba de que estaba sin un centavo, pero constantemente se compraba ropa nueva y se arreglaba el pelo en peluquerías caras. Él empezó a prestarle dinero. Primero pequeñas cantidades, luego más grandes. Pagó un juego de neumáticos nuevos para su coche. Cubrió su alquiler durante un mes cuando alegó que le habían reducido las horas en el trabajo. Luego vino su familia. Dijo que su madre, Elena, era una pesadilla. Siempre estaba en su apartamento criticándolo, haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre su trabajo y diciéndole a Karen que se merecía algo mejor. Andrea, dijo, lo trataba como si fuera invisible a menos que quisiera algo. Le había dado cientos de dólares para entradas de conciertos, zapatos nuevos y salidas con sus amigas. Es como si me vieran como un cajero automático ambulante, dijo, meneando la cabeza. Y si digo que no o incluso dudo, Karen me acusa de no importarle, dice que estoy siendo igual que tú. Tomé un sorbo de mi cerveza. Me suena. La gota que colmó el vaso fue la semana pasada, continuó. Llegué a casa y había una carta en la mesa de una compañía de tarjetas de crédito. Estaba dirigida a ella, pero estaba abierta. Supongo que se olvidó de esconderla. Había abierto una tarjeta a mi nombre como usuario autorizado sin decírmelo. Estaba al límite. Casi 10,000 de deuda. Ropa, días de spa, cenas con su madre. La confronté y ni siquiera se disculpó. Dijo que estaba exagerando, que lo iba a pagar, pero sé que no tiene forma de hacerlo. Me miró directamente a los ojos. Ella me dijo que tú eras el monstruo. Pero escuchándola hablar, la forma en que retuerce las cosas, me di cuenta de que la historia probablemente no era tan simple. Así que investigué un poco. Hablé con esa amiga en común, Sara. Ella me contó la verdad sobre el prenupcial, sobre lo que las oíste decir en la cocina. Asentí. No necesitaba añadir nada. Él había encontrado la verdad por sí mismo. Así que te pregunto, David, dijo, ¿estoy loco o es que ella es así? Esa es ella, confirmé. Y esa es la persona que su madre le enseñó a ser. Y en la que Andrea se está convirtiendo. Ven a los hombres como un recurso. Cuando uno se seca, pasan al siguiente. Lamento que te hayas metido en medio. Él pareció aliviado, como un hombre al que le acaban de decir que su diagnóstico no se lo estaba inventando. ¿Qué hiciste tú? Preguntó. ¿Cómo saliste?
Simplemente paré, dije. Paré de pagar. Paré de fingir. Paré de preocuparme por lo que pensaran de mí. En el momento en que cortes el dinero, verás sus verdaderos colores. Pero tienes que estar preparado para la guerra que sigue. Intentarán destruir tu reputación. Te llamarán monstruo a cualquiera que quiera escuchar. Tienes que estar preparado. Terminamos nuestras cervezas y nos dimos la mano. Me dio las gracias de nuevo. Le dije que tuviera cuidado. Al salir del bar, sentí una extraña lástima. Estaba al principio de un camino desagradable y complicado que yo acababa de terminar de recorrer. Esa conversación fue el verdadero final para mí. Confirmó que mi decisión no había sido una exageración. Fue un instinto de supervivencia. Karen no había cambiado y nunca lo haría. Solo estaba buscando un nuevo huésped. Unos meses después de eso, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocía. Era de Andrea. Era largo y no era una exigencia. Era lo más parecido a una disculpa de lo que creo que era capaz de escribir. Me contó que David había dejado a su madre. Al parecer, había seguido mi consejo, documentó todo y terminó la relación de forma limpia. Incluso había amenazado con denunciarla por el fraude de la tarjeta de crédito, lo que hizo que Karen retrocediera de inmediato. Andrea dijo que ver a su madre pasar exactamente por el mismo ciclo con otro hombre le había abierto los ojos. Escribió: fui una idiota. Tú fuiste bueno conmigo y te traté como a basura porque mi mamá y mi abuela me decían que podía hacerlo. Lo siento. Sé que es demasiado tarde, pero solo quería decírtelo. Lo pensé durante mucho tiempo antes de responder. Una parte de mí quería ignorarlo, pero otra recordaba a la niña de 7 años que corría emocionada a enseñarme su boletín de notas. Le respondí con sencillez. Te lo agradezco, Andrea. Te deseo lo mejor. Era todo lo que había que decir. Punto final. La vida es tranquila ahora. Vendí mi negocio, me jubilé anticipadamente y compré una casita en el campo. Pesco, trabajo en mi taller de carpintería, paseo a mi perro y veo a mi amigo Julio los fines de semana. Todo es simple, pero es mío. No hay rencor, no hay cuentas pendientes. Todo lo que quedó es la certeza de que, al fin, después de 10 años de manipulación, mentiras y burlas, vivo bajo mis propios términos. La manipulación y el ruido se han ido. No olvides suscribirte a tu canal preferido de historias, Crónicas de Reddit.